Muy buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio a nuestro curso en Género, Derechos Humanos y Energía. El objetivo general del curso es conocer sobre las brechas de desigualdad de género en el sector energético y los derechos humanos que pueden garantizarse por medio de un correcto aprovisionamiento de energía para la población. Una vez completado el plan de estudios, los y las estudiantes estarán en la capacidad de diseñar medidas que mitiguen las problemáticas de equidad de género en sus respectivos países y también identificar los derechos humanos que se pueden garantizar a través de la provisión de energía. Con nosotros va a estar Cici Larrea, que es licenciada en Antropología por la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, máster en Género y Desarrollo por Flaxo Ecuador y actualmente es candidata a PhD en Educación. Es experta en género y cuenta con más de 20 años de experiencia en temas vinculados al desarrollo rural, medio ambiente, cambio climático, elaboración de políticas públicas, gestión de proyectos de desarrollo en sectores estratégicos, capacitación, desarrollo de manuales regionales para la transversalización del enfoque de género en toda la región, entre otros. En los últimos 4 años fue consultora de género para el sector de infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo, apoyando la incorporación del enfoque de género en los proyectos de agua, saneamiento, transporte y energía. Anteriormente trabajó con nosotros como asesora de género y coordinadora del proyecto de incorporación de género en el sector energético de América Latina y el Caribe. Y previamente se desenvolvió como coordinadora de área de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la región andina en ONU Mujeres. Actualmente es la directora de Gender Included y brinda servicios de coordinación, seguimiento y monitoreo de los planes de trabajo del proyecto CICI para la cooperación económica para América Latina y el Caribe de CEPAL. Cici ya está con nosotros. Cici, por favor, confirma si me escuchas. Estoy aquí, Marce, ¿me escuchan? Sí. Ay, qué bien. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Aquí estoy. Compartiendo la presentación. La presentación. Perfecto. Voy a sacar mi cámara un ratito y subo la presentación ahora. A ver. Ahí la miran, ¿sí? Pero no está en versión presentación. Un momentito. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahora sí la ven? Adelante, Cici. Podemos ver la presentación. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por anticiparte también, Marce. Como les contaba, no sé si les comentó Marcela, pero estuve sin luz en mi casa y entonces me tocó correr a la casa de mi hija para poner, hablando de luz y de electricidad, no para tener electricidad. Entonces, perdón, voy a quitar esto de aquí, un momentito. Bueno, no sé por qué me sale. Eso, ahora sí. Listo. Bueno, esta es la sesión 1. Nosotros vamos a estar juntas un tiempo y juntos un tiempo. Vamos a compartir algunos conceptos, algunas, digamos, iniciativas. Vamos a compartir datos actualizados sobre el tema. Yo me imagino que algunas de las personas que están en el curso también ahora han estado conmigo en cursos anteriores o en procesos anteriores. Entonces, yo creo que ahora es como la oportunidad para profundizar en este tema de derechos humanos. En algún momento, en un curso anterior, habíamos dicho, es bueno que conozcamos un poquito más de esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar también para dar algunos conceptos sobre el tema sobre algunos temas, pero por ejemplo, en el de ahora vamos a ver lo de personas con discapacidad y toda la entrada también, cómo se lo ve a nivel conceptual, desde dónde lo podemos enfocar desde el inicio, ¿no? En el tema de energía, lo que nos interesa vinculado con los derechos humanos es cómo se vinculan los dos, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos hacer, cómo podemos de alguna manera contribuir a cumplir con los derechos desde el sector energía. Ese es el enfoque que vamos a tener, ¿no? No es un curso especializado en derechos humanos, ¿no es cierto? Porque ustedes conocen que eso existe en muchísimas otras plataformas o en otros espacios, y lo que nos interesa es justamente cómo vinculamos nosotros con nuestro tema para el sector energía. Entonces, eso es lo que vamos a intentar. Vamos a hacer este viaje juntos y juntas y bueno, vamos a avanzar en la sesión de ahora.
Yo voy a hacer un pequeño pare, como yo creo que debe estar como la mitad más o menos de la sesión. Y justo lo que dice la primera parte, ahí paramos después de ceguera de género y luego hacemos un pequeño pare, nos tomamos un cafecito, nos descansamos un poco también y luego vamos a la segunda parte. Entonces, vamos a ir viendo estos conceptos. Al final de la sesión, por favor, yo les pido que durante la clase vayamos anotando algunas cosas, inquietudes o preguntas que ustedes quieran hacer y las hacemos al final. Normalmente yo no me gusta que lo vayamos haciendo mientras vamos hablando porque somos muchas personas dentro del curso y si hacemos eso no voy a terminar nunca y puede ser que de pronto alguna de las preguntas que tienen ustedes o alguna inquietud pues esté explicada más adelante. Entonces siempre va a ser mejor que lo podamos hacer al final. Bueno. Vamos a ver, probablemente para muchas y muchos de ustedes ya estos son conceptos bastante conocidos, bastante manejados, sin embargo es bueno empezar desde ahí y además este material es útil que les quede para cualquier otra iniciativa que ustedes tengan, ¿no? Puede ser que tengan en algún momento un curso de capacitación, ahora que se acerca también nuestro 8 de marzo también, ¿no? Entonces, día conmemorativo, entonces puede ser también interesante que tengan datos actualizados y que también vayamos desde los conceptos, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de género y estamos diciendo, bueno, hay que incorporar género, hay que meter género en los proyectos, nos piden esto, bueno, ¿cómo lo hacemos? En algunos de nuestros casos ya tenemos estrategias de género, en otros casos no tenemos en nuestras entidades. Bueno, ¿cómo lo enfrentamos, no? Lo primero que nosotros decimos es, tenemos que partir del concepto de género y lo vemos a género como una construcción, este concepto, esta entrada conceptual también. Nosotros estamos hablando de ¿qué? Del género, ¿no? En este caso de las identidades de género, me gusta llamarlo así también, es una construcción social, cultural y histórica, ¿no? Que asigna ciertas características, estereotipos, roles a grupos de individuos con referencia a su sexo biológico. Y en pocas palabras es la construcción social de la diferencia sexual, ¿no? Ahora, debido a que al género aprendemos, ¿no? Nosotros aprendemos cómo ser hombres y mujeres en la sociedad, también se espera de nosotros un tipo de comportamiento, ¿no? Según el sexo con el que nacimos. Y ahí es cómo empiezan todos estos procesos de la identidad de género. Nosotros normalmente decimos, bueno, cómo se construyen, digamos, estos conceptos para nosotros entender por qué estamos hablando de género, y es que empezamos y partimos, ¿no es cierto?, del análisis de lo que es el sexo con el cual nacemos, y la sociedad empieza a asignarnos una serie de roles, ¿no es cierto?, en ese sistema social y cultural que tenemos, lo que está aquí, nos empieza a asignar una serie de lo que debería ser, ¿no?, lo que le llamamos los imaginarios del deber ser, ¿no? Entonces se supone que nosotros tenemos que hacer o comportarnos o ser de una manera muy particular y específica dependiendo con el sexo con el cual nacimos. Entonces, eso nosotros le llamamos también los imaginarios del ser, eso que se imagina es la sociedad que nosotros tenemos que ser. Y cómo esto, en el camino de la historia de nuestra vida, ¿no?, nosotros vamos viendo que se van también confrontando a los estereotipos que la sociedad tiene de nosotros, tiene de los géneros, ¿no? De lo que es, por ejemplo, la sociedad construye una serie de estereotipos respecto a lo que es, por ejemplo, ser mujeres y qué tipo de roles tienen, qué tipo de acciones deben cumplir, qué tipo de actividades tienen que hacer, etcétera, ¿no? Y ahí es como se van construyendo estas identidades de género. Y el problema es, siempre es como esta última partecita de lo de la flechita aquí, que es las escalas de valoraciones de poder. Entonces, en esta construcción de identidades, a veces la sociedad lo que hace, y por lo general lo que hacen, ¿no?, las sociedades, es que construyen diferentes niveles de poder y entonces se piensa que los roles o las tareas que hacen unos sobre otros, por ejemplo, quizás los hombres sobre las mujeres o las mujeres dependiendo de cierta clase social, y todo esto está atravesado además por una serie de variables, ¿no?, como podría ser la clase social también. Y se piensa que unos son más importantes que otros, ¿no? Y ahí la sociedad empieza en todo este proceso dentro de la sociedad y de la familia, como dice aquí, ¿no? Se establece esto
desde las niñas y de los niños, desde el proceso de crecimiento, de lo que serían diferentes papeles que nosotros tenemos que supuestamente desempeñar, ¿no? Desde la edad adulta, pero también desde cuando uno está creciendo, ¿no? En todo el proceso del crecimiento. Y ahí, según eso, la sociedad también nos va asimilando, nos va asignando. La sociedad, cuando hablo sociedad, también está ya dentro de la familia. De hecho, es la primera fuente de, ¿no?, de construcción de identidades. Nos va asignando responsabilidades, habilidades, concepciones de lo que tenemos que hacer o no. Y ahí es como se generan estos estereotipos, que son estas imágenes que nosotros tenemos bien fijas en la cabeza de lo que alguien tiene que hacer o no hacer, o del cómo alguien tiene que ser o no ser, ¿no? Por ejemplo, si uno, es muy común, ¿no? Uno dice que los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser fuertes o que son fuertes en general, tanto físicamente como emocionalmente, y se ve mal cuando no demuestran alguna característica similar a eso, como la fortaleza, ¿no? Entonces, eso es un estereotipo, porque esa es una creencia, es un imaginario que tenemos frente a lo que es el ser hombre o el ser mujer, y etcétera, ¿no? Y ahí, en todo este proceso, ¿no?, de crecimiento, de socialización que se llama de la persona que nace, ¿no es cierto? Empiezan a privarse ahí un poco todo el tema de los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas sociedades donde lamentablemente se piensa que el hecho de, por ejemplo, ser niñas, ¿no?, por decir el caso, no tienen el mismo derecho que los niños de su misma edad, digamos, para ciertas acciones o ciertas actividades, como podría ser educarse, ¿no?, que también es un derecho básico. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que las niñas, todavía en muchas sociedades, que las niñas no necesitan educarse más, no tienen para qué ir a educarse más a la universidad, a la escuela, etcétera, porque lo que van a hacer es asumir actividades domésticas dentro del hogar, etcétera. Esos son estereotipos y ahí empiezan en toda esta construcción la privación de estos derechos. Por eso lo vamos vinculando desde ahí, ¿no? Entonces, ahí hay todo un proceso de socialización diferencial por género, ¿no? También como se le llama. Entonces, ¿quiénes son estos agentes, digamos, de alguna manera de la socialización diferencial? Pues está la familia, como les dije primerito. Lo primero que uno entra en una sociedad es a través de la familia, ¿no? No importa cómo esté constituida esa familia. Eso más allá de la forma, la constitución de la familia, es nuestro primer referente, ¿no? Y es quien nos dice, los miembros que están dentro de la familia nos dicen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que debes pensar, lo que no debes pensar, y en función de eso se va como construyendo el deber ser, como aquí, ¿no? Como esta niña es la que está cuidando al bebé y este niño está en la moto, ¿no? No se va construyendo algo diverso, como el pensar que este niño también puede estar empujando el carrito, ¿no? Del niño que está aquí cuidando, ¿no? Y que él también lo puede cuidar, ¿no? Y después, cuando nosotros vamos creciendo, nos encontramos que hay tenemos muchas dificultades para que se asuma la corresponsabilidad, por ejemplo, dentro de la familia, de otros miembros que de pronto no sean solamente las mujeres, ¿no? Otro agente de socialización, pues está la institución educativa, que también reproduce roles y reproduce estereotipos, ¿no? Entonces, cada vez esto va cambiando, pero si, por ejemplo, vamos pensando en qué es lo que sucedía con estos procesos, con nuestras abuelas, por ejemplo, ¿no? O con nuestras madres. Inclusive, sucedía mucho que cuando estaban estudiando en la escuela, pues lo que veíamos era que, por ejemplo, estudiaban, ¿cómo le llamaban esto? Bueno, todas estas clases que les daban como para que aprendan a cocinar, a tejer, ¿no? Todo este tipo de actividades específicas de las mujeres que les daban dentro de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, este es un segundo centro, un segundo agente de socialización donde uno entra, ¿no? Y entra desde pequeñito y pequeñita, pues entramos ahí a socializar, ¿no? Y los medios de comunicación que son tan fuertes, y eso ha ido cambiando también con el tiempo, quizás en un momento hablábamos solo de la radio, de la televisión, o hablábamos de
En zonas, por ejemplo, aisladas o en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, hablábamos más de la radio o del periódico, ¿no? O de las revistas que se producían localmente. Todos estos medios de comunicación que ahora ya vamos hasta como el Internet y las redes sociales van reproduciendo estos estereotipos. Entonces, desde la imagen de lo que debe ser una mujer, del rol que tiene que tener, como por ejemplo lo que vemos aquí, ¿no? Este tipo de imágenes. Entonces vemos solamente un hombre con un casco, con indumentaria como para construir algo, ¿no? Una tarea que es además asignada por lo general a un rol más masculino y fuera de casa, ¿no? Fuera del espacio doméstico. Y mientras que ella pues está cuidando a su bebé y no, digamos, no comparte nomás ese rol con otra persona, ¿no? Entonces, pero son como ejemplos, podrían haber miles de estos, ¿no? Y esto también pasa porque muchas de las imágenes también reproducen estereotipos en el sentido de clases sociales, de tipo de etnias, de grupos étnicos, de personas con capacidades especiales, etcétera, ¿no? Y la religión también, obviamente, las religiones, yo diría, no la religión, sino las religiones en general, eh, este, también un poco como que van construyendo esos estereotipos del deber ser, de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, el lenguaje también, el lenguaje mismo, ¿no? Que lo vamos utilizando y cómo va reproduciendo lo que nosotros conocemos y, bueno, los grupos de influencia en general, o sea, depende de dónde tú estés, ¿no? Si tú estás inmerso, o la persona que está creciendo en su proceso, pues está alrededor de un grupo familiar que está en una zona rural, en una zona urbana, en un espacio de una ciudad sumamente grande de un país desarrollado o en vías de desarrollo, como se podría llamar, o no sé, todo eso va cambiando, ¿no es cierto? Y son elementos que van como definiendo lo que es el deber ser tanto de mujeres como hombres y también además se va instalando también esta división binaria, ¿no? Entre hombres y entre mujeres y varones, ¿no? Y cómo eso podría ser lo único que se acepta, digamos, ¿no? Dentro de lo que es los géneros como visiblemente aceptados, ¿no? Entonces también hay toda esa división binaria. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues que se ve que las mujeres pues, tienen una serie de comportamientos y roles atribuidos a ellas y los varones también. Entre las mujeres vemos todo el tema de comportamientos domésticos, ¿no? Y normalmente se atribuye o se piensa automáticamente que una mujer es la que tiene que cuidar de los hijos y las hijas y del hogar. Y se piensa además que en el caso de los varones, pues es el rol de proveedor del hogar, de la fuerza física, del liderazgo, etcétera. Y de ahí que lo que les decía del tema de la corresponsabilidad de los roles, sigue siendo, lo vamos a ver en unas estadísticas después, sigue siendo uno de los problemas más difíciles por resolver, uno de los elementos más difíciles a resolver en cuanto al tema de los cambios que queremos hacer a nivel de todas las sociedades para que se pueda hablar de corresponsabilidad, ¿no? Todavía hay muchísimo por hacer y ahí todavía hay un papel muy grande de las personas que están formando en las familias, tanto de mujeres como de los hombres dentro de las familias, ¿no? En el tema del aspecto físico también, ¿no? Entonces una identidad que se asocia con un tipo de cuerpo femenino específico, con que las mujeres no son fuertes, sino que son delicadas, con que los hombres tienen que tener un cuerpo masculino, una fuerza física, etcétera. Y cualquier cosa que se sale un poquito de esa norma, digamos, o alguna persona que sale de esa norma, pues es como que no encaja dentro de ese estereotipo y la sociedad misma trata de como ir como haciendo, digamos, ¿no? Para que esas personas vayan encajando en uno o en otro de los sectores o se van a sentir absolutamente excluidos, ¿no? Y desde ahí es el tema de la discriminación y la exclusión que hablamos siempre en los derechos, ¿no? También se piensa, ¿no? En todo el tema de la personalidad. A nivel, hablábamos de aspecto físico, ahora de personalidad, se piensa que las mujeres son afectivas y que van a tener siempre emociones que son expresadas y que no se ve mal si él expresa. Y de los hombres se piensa también una generalidad que son ambiciosos, que son osados, cuando no todos son así,
ni todos tienen por qué ser así, y lo mismo, lo propio en el caso de las mujeres, ¿no? Y en las ocupaciones laborales, aquí nosotros lo vemos en nuestro sector, en el sector energía, clarísimo, ¿no? Se piensa que se ve, ¿no?, comúnmente que los hombres en sus ocupaciones laborales están muy bien relacionados y se llevan muy bien con el tema de tareas técnicas y mecánicas, ¿no? Y también con posiciones de liderazgo, ¿no? De liderazgo en las empresas, en las instituciones, en cualquier lugar donde ellos trabajan. Se asocia que, y de hecho se piensa que tienen que, ¿no?, que llegar a puestos de posición de liderazgo altos y que tienen que ser hábiles todos para manejar la mecánica, las tareas técnicas, ¿no? Y cuando no todos son así, ni tienen por qué ser así, y que también pueden haber mujeres que manejan perfectamente las tareas técnicas y las mecánicas. Sin embargo, los estereotipos sociales asignan y encasillan, ¿no? Es como que meten en una casilla, en una caja, ¿no?, a todas estas actividades. Y se piensa también, ¿no?, que las mujeres están más capacitadas para las tareas organizativas y cooperativas, y no necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, esto también se reproduce, se ve, ¿no?, en todo el tema de lo que es la clasificación del trabajo reproductivo y el trabajo productivo, donde mucho a los hombres se les asigna naturalmente, se ve bien, ¿no?, que tiene que haber un trabajo productivo, además remunerado, ¿no? Y que el trabajo reproductivo, lastimosamente en el caso de hombres, se lo asigna como una tarea secundaria, o se lo ve como que debería ser una secundaria, o como muchas, incluso muchas mujeres decimos, es que me ayuda en casa, ¿no? Es que mi pareja, mi compañero, mi esposo, lo que sea, o los varones de la familia, nos ayudan en casa. Entonces se ve como que es una tarea secundaria y no principal de corresponsabilidad que también se la tiene que hacer. Y nuevamente, en cuanto a los espacios, pues se piensa que ellos están bien en el espacio público, en un trabajo remunerado, en un trabajo intelectual, la actividad de oficina y todo esto, ¿no? Eso es como ejemplos de lo que podría ser. Y en el caso de las mujeres, pues la asignación primordial está en el trabajo reproductivo, aun cuando tengan también un trabajo productivo. Productivo quiere decir, digamos, productivo en este caso, inclusive remunerado, ¿no? Donde también tienen que hacer una tarea por un salario fuera de casa o dentro de casa. Ahora se trabaja también mucho dentro de casa, y que el espacio de ellas propiamente es el espacio privado, ¿no? El trabajo doméstico no remunerado y el tema del servicio, eso es muy común, que las mujeres estemos en el servicio, en la asistencia social, comunitaria, el cuidado de las personas, ¿no? Las personas, de los niños, las niñas, las personas adulto mayor o adultas mayores, o las personas con discapacidad, y que nuestro espacio es la casa, ¿no? Y también cuando hay tareas, cuando hay carreras, por ejemplo, como las carreras de educación, eso está bastante bien visto en el caso de las mujeres, y no tanto se las asigna o se las ve como muy comúnmente metidas en los temas, como decíamos antes, técnicos, ¿no? ¡Au! Perdón, alguien abrió el micrófono. Así me quedo sorda. Bueno, entonces, en el trabajo reproductivo, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué estamos considerando con ese trabajo reproductivo? Tiene que ver con todo lo que son las tareas necesarias para el mantenimiento de la vida, ¿no? La supervivencia individual y familiar, y ahí hay una serie de actividades. Estas realmente se quedan cortas, pero ¿por dónde pasan? Por la preparación de alimentos, por la educación, la limpieza del hogar, los cuidados físicos sanitarios de las niñas, niños y familiares, los familiares vulnerables también, ¿no? Entre otros. Y lo que es trabajo no remunerado, ¿no? Normalmente, que cuando hablamos de trabajo no remunerado nos estamos refiriendo a lo que no genera bienes intercambiables en el mercado, pero que sí, si nosotros le contabilizamos, pues es un enorme aporte también, ¿no es cierto?, a la sobrevivencia o a la supervivencia individual y familiar y de un país, ¿no? Entonces, se habla del trabajo no remunerado, pero se habla que es un trabajo. Por eso no decimos tareas o domésticas, o sí, decimos trabajo, porque no está remunerado, pero es un trabajo. Y el trabajo productivo, estamos hablando de esas tareas que producen o que están dirigidas a producir bienes y servicios, ¿no? Entonces, el trabajo remunerado sí genera bienes intercambiables,
puede ser un salario, a través de un salario, ¿no? Y a diferencia del trabajo reproductivo, goza de muchísimo reconocimiento social. O sea, si ustedes se ponen a ver, bueno, cuando la gente pregunta a una persona, pregúntense a cualquiera de ustedes, ¿tú en qué trabajas? Y tú dices, bueno, yo soy ingeniera, coordino el área de planificación del Ministerio de Energía de no sé qué país. La gente dice, bueno, mira qué interesante, muy bien, es súper importante, ¿no es cierto? Importantísimo. Pero si a alguien le preguntan, ¿y tú qué trabajo haces? Y puede ser una mujer o puede ser un hombre que dice, y no, yo no trabajo, yo me quedo en casa y hago las tareas de la casa. Primero ahí hay el doble error de pensar que todo lo que se hace en casa es, una tarea que no es un trabajo. Y entonces, y además se lo dice como que, como cierta vergüenza, como que eso no es importante. De ahí que tiene esta relación de que no goza de un reconocimiento social, ¿no? Entonces, aquí está nuevamente digamos, las definiciones, ¿no? De esto, porque luego vamos a ver un cuadrito, ahorita vamos a ver un cuadrito, y según los datos de mujeres ahorita, ¿no? Los datos dicen que las mujeres dedican 3 veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados, no remunerado que los hombres, ¿no? O sea, 3 veces más, ¿sí? A ese trabajo doméstico. Y aquí está todo lo que tiene que ver con nuestros países encantadores de América Latina, pues aquí podemos nosotros ver cómo estamos. O sea, si ustedes se fijan aquí abajo están todas las fuentes, al final de las presentaciones están las fuentes también. Si ustedes se fijan, a ver, con azulito, aquí tenemos, ¿no es cierto? Las mujeres están entre azul más oscuro y este celeste, ¿no? Eso lo veo al menos yo en mi pantalla, esos colores, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, por países. Entonces, esto es un tiempo sumado total, ¿no es cierto? Para las mujeres y para los hombres. Aquí podemos ver que, por ejemplo, Argentina tiene 42 horas, ¿no? O sea, se va sumando así el promedio de horas semanales. 42.4, está mi mouse, aquí está, 42.4 horas, ¿sí? De trabajo no remunerado le dedican las mujeres en Argentina versus el trabajo remunerado 15.2 frente a los hombres que miren cuánto es, ¿no? Los hombres en el trabajo no remunerado le dedican 17.3 horas. Aquí están las brechas donde ustedes estamos viendo. Que estamos viendo en cada país, ¿no? Por eso les digo, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de estos temas en energía y decimos que queremos disminuir las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres, no solamente tenemos que hablar de lo que tiene que ver con entrenamiento, capacitación, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres en el área técnica de energía, sino también empezar a trabajar muy fuertemente dentro de las empresas, en los ministerios, en las entidades, en nuestras casas, que esto es una cosa básica que tiene que ver con el equilibrio de las horas de la corresponsabilidad de los trabajos no remunerados, que tiene que ver con todo lo que decíamos antes, ¿no? Todo el tema de trabajos no remunerados, trabajo domésticos y de cuidados, ¿no? Entonces, aquí está. Aquí ustedes pueden ver a sus países, seguramente se están identificando aquí. Y hay brechas bien grandes, ¿no? O sea, hay países donde es bien chiquitito, vamos a ver. Fíjense las columnas estas, las que no son celestes, ¿no es cierto? Estas violetitas, que son de los hombres, y donde están los países que tienen menos promedio de horas, ¿no? Aquí está Ecuador, miren, menos promedios de horas que le destinan los hombres. Guatemala también, Honduras, bueno, aquí tenemos todos, ¿no? Entonces, pero la brecha está en todos, ¿no? O sea, no encontramos alguno que esté más parejito en eso. Bueno, en el cuanto al tema de la proporción del tiempo destinado, aquí ustedes pueden ver en promedio en la región, ¿no? Las mujeres dedican 22 horas semanales más que los hombres al trabajo no remunerado. En hogares con niños menores de 5 años, la diferencia puede ser de 33 horas semanales de trabajo no remunerado. Esto tiene una razón de ser y decimos, bueno, todo el trabajo de cuidados de niños menores, pequeños, es mucho más fuerte y requiere de más horas, ¿no? Entonces, esto es un indicador que va directamente a reportar al ODS 5,
al 541, ¿no? Sobre el tema del trabajo doméstico y de los cuidados, y por eso es tan importante medirlo dentro de los ODS, y por eso está ahí como un indicador todavía a trabajar muchísimo, 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 ¿no? Aquí está, pueden ver también esta tabla. En el caso siguiendo estadísticas, ¿no? Es bueno que veamos este tema de la educación y las temáticas educativas. Nosotros decimos en nuestro sector, ¿cierto? Decimos, a ver, llegan muy pocas mujeres al sector energético. Llegan muy pocas mujeres que vienen de las ramas de ingeniería, ¿no? O sea, ingenieras eléctricas, ingenieras químicas, ingenieras geólogas, toda esta rama, ¿no es cierto? Que podrían llegar desde lo que son las ingenierías y la construcción, y también las tecnologías. En este cuadro nosotros tenemos aquí a la derecha, ¿no? Todo lo que son las STEM, ¿no? Las ciencias, tecnologías, matemáticas, etcétera. Y aquí, en este otro lado, tenemos todas lo que se llamarían las ciencias sociales, y que por lo general desde aquí llegan muchas mujeres, o hay muchas mujeres. Si ustedes se fijan, este dato de la UNESCO, las mujeres que están aquí, en este caso con el azulito, aquí, ¿no? ¿Dónde están más? Están en educación, ¿no? Están en educación, están en, este es un área de, digamos, es un estudio hecho en 115 países, ¿no? Y está en educación, está en salud y bienestar, está en arte y humanidades, y están en ciencias sociales, periodismo, información, están en comercio, administración y derecho también, ¿no? Toda esta rama de aquí es bastante apetecida por las mujeres. Llegan allá y naturalmente, ¿por qué? Porque además es como una extensión. Todo el tema de salud y educación es una extensión de su rol también tradicional, ¿no? Entonces, no es, digamos, no están ausentes. Ahora, ahí también hay una diferencia, y eso, por ejemplo, en el tema de salud, también hay una diferencia interna, ¿no? Entre lo que podrían ser doctoras y doctores médicas, ¿no? A lo que pueden ser enfermeras también. Por ejemplo, en algún momento se permitía que las mujeres se veía mejor, que digamos, se veía normal, entre comillas, que las mujeres llegaran a ser enfermeras, pero no doctoras, ¿no? Y eso poco a poco ha ido como cambiando también, y de todas maneras aún hay brecha, seguramente, si desagregamos esto aquí por tipo de especialidad, ¿no? Por tipo de especialidad o sí, niveles, ¿no? Niveles también. Educación, lo mismo. Y aquí, bueno, también todo el tema de comercio, administración, también porque se piensa, se asume, ¿no? Que las mujeres son buenas administradoras, etcétera. Y aquí, si se fijan en las ingenierías y en las TICs, y por eso vemos que hay una brecha enorme en las TICs, el manejo de TICs entre hombres y mujeres, y aquí la mayoría están hombres. Y también en ingeniería, fabricación y construcción. Ahora, el asunto es que nuestro sector es nuestro sector está en este sector. Nuestro sector requiere de profesionales que vengan de este sector de aquí, ¿no? De las TICs y de las ingenierías, también de las otras. También podría ser de las ciencias naturales, matemáticas, estadísticas, por supuesto que sí, ¿no? Y aquí podríamos ver que está un poquito más, digamos, un poquito más equilibrado. En el sector de los servicios también hay muchas mujeres que están ahí, son sectores que están más equilibrados. Y también en el sector de servicios tiene mucha relación con partes de la cadena, digamos, energética, ¿no? O sea, podría mucho que ver, tener mucho que ver también. Y en agricultura, silvicultura, pesquería y veterinaria también son sectores en los que están un poquito más equilibrados, y aquí también ha habido diferencias, ¿no? O sea, si lo dividimos esto por cada uno, ¿no? En agricultura, silvicultura, pesquería y veterinaria podemos encontrar que hay diferencias de brechas aquí adentro mismo. Esto es como un general, ¿no? Entonces, este es un asunto que tiene mucho que ver con que nosotros insistamos que en las estrategias, cuando hablamos de estrategias para mejorar la participación de hombres y mujeres de manera equitativa en el sector de energía, vemos que esto de STEMs es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Y ahí es trabajar con las universidades y todo. Bueno, eso vamos a conversar mucho más adelante. Entonces, cuando hablamos de este principio de igualdad, ¿no? O sea, se basa en qué? ¿No? De una equivalencia humana de las personas,
la igualdad significa en qué, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De igualdad en qué? En derechos, en responsabilidades y oportunidades. Entonces, ustedes han escuchado hablar varias veces que se dice, bueno, lo que queremos es igualdad de oportunidades. No es que todos sean exactamente iguales, sino que lo que queremos es una igualdad en derechos, en responsabilidades y en oportunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se habla de este concepto de igualdad de género, se refiere directamente a los derechos. Estamos haciendo referencia a los derechos, ¿sí? A estos derechos que de pronto son vulnerados porque las circunstancias de cómo ha crecido una persona, por el entorno, por todo ese tipo de los agentes que van formando a una persona, esas identidades de género, pues han ido como evitando que esa persona pues vaya teniendo las mismas oportunidades que otras por ciertas características y entonces se da el proceso de discriminación, ¿no? Y de exclusión. Entonces, la igualdad de género nos está refiriendo a esos derechos, responsabilidades, oportunidades, las cuales deben ser iguales para mujeres y para hombres en una sociedad, bajo un marco de respeto a los derechos humanos. Cuando estamos hablando de todo esto, de equidad de género, de igualdad de género, estamos hablando y tenemos que hablar de derechos. No podemos salirnos de ese marco también. ¿Sí? De hecho, por eso tenemos nuestras convenciones y todo el marco de derechos del que vamos a hablar más adelante en todas las clases. ¿Sí? Ahora, nosotros hablamos de dos conceptos que se tienen muy comúnmente, ¿no? Se tiene el concepto de igualdad y el concepto de equidad, son cosas que se manejan a veces indistintamente y ahí como a veces nos confundimos de que estamos hablando con el uno y con el otro, ¿no? Cuando hablamos de la equidad, estamos hablando, yo lo explico mucho por el lado de que para mí es como una estrategia, ¿no? Porque nosotros decimos, tenemos que ver dónde está, como en este dibujo, aquí están los dos de manera equitativa, ¿no? Tanto en un lado como el otro lado está balanceado, pero por lo general lo que sucede es que tenemos uno más acá y el otro más abajo, o al revés, ¿no? Y entonces nosotros lo que queremos es que haya esa igualdad de oportunidades, de responsabilidades y de derechos, tanto para el uno como para el otro, pero en el análisis de eso, de una situación en particular, cuando hacemos un diagnóstico o hacemos un estudio, pues nos damos cuenta que uno de los grupos o uno de los sectores o una de las poblaciones no está exactamente igual que otras y no tienen las mismas oportunidades. No estamos diciendo que sean iguales, sino que tengan las mismas oportunidades. Entonces ahí lo que sucede es que lo que queremos es que tengamos una igualdad efectiva como una meta final, ¿no? Más allá de esas diferencias que sí existen, diferencias en todo sentido de cómo las personas crecen, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que queremos es aplicar una estrategia, ¿no? Alcanzar, digamos, esta igualdad y para eso hay que aplicar estrategias de equidad, ¿no? Entonces, la equidad de género lo que empieza haciendo es reconociendo que existen diferencias. Entonces, el análisis de género empieza diciendo, aquí hay una diferencia, no hay una diferencia, aquí hay una diferencia que está afectando de manera negativa a un segmento poblacional o a un grupo poblacional, ¿no? Porque le está impidiendo tener iguales oportunidades por X razón y por tanto no tiene el goce de su derecho pleno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que, por ejemplo, queremos hacer políticas de equidad de género dentro de las empresas o dentro de los sectores o dentro de los ministerios, las secretarías, los consejos, lo que sea, ¿no es cierto? Como en cada una de las entidades, pues decimos que tenemos que alcanzar esa igualdad en el reconocimiento, con el reconocimiento de que esa diferencia existe, no que todo el mundo tiene que ser igual. A veces nos dicen, pero entonces ustedes lo que quieren es que todo el mundo sea igual. Que queremos que todo el mundo tenga igual oportunidades de hacer lo que necesiten hacer para su beneficio y su crecimiento, tanto profesional como individual. Eso sí, no estamos diciendo que todo el mundo es exactamente igual, existen diferencias, pero en esas diferencias tiene que haber igualdad de oportunidades. Y aquí está el famoso cuadrito, está bien bonito, pero normalmente se acuerdan ustedes de este dibujo que fue muy famoso, ¿no? Que expresa un poco qué es lo que es la igualdad y aquí dice, bueno,
La igualdad podría ser darle lo mismo a todas las personas, pero este es más alto, este es más pequeña, este es mujer, este no es hombre, este no es mujer, este no es hombre, este es un niño pequeño, etcétera, ¿no? Pero entonces si le damos lo mismo, pues más o menos vamos a dejar a todos igual que lo que están y de pronto no están teniendo la misma oportunidad de crecer. La equidad significa esto. Entonces, si este estaba más abajo, solo hablando de cuestiones de tamaño, ¿no? Por ejemplo, pues le damos a cada persona lo que necesita de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su realidad, entonces pues lo más probable es que necesite subir más escalones para estar acá, para tener la igualdad de oportunidades, ¿no? Esto es como una forma muy gráfica de verlo, no necesariamente estamos hablando de niños, niñas, mujeres, hombres, ¿no? Sino que de personas en general, que permite ver que aquí hay una diferencia y tenemos que hacer esos análisis de manera más clara, ¿no? Cuando decimos que tenemos que hacer este análisis, ¿no? La equidad nos está hablando, cuando hablamos de equidad de género, nos exige hacer acciones específicas para mejorar esas situaciones. No está bien, por ejemplo, que nosotros digamos, vamos a hacer un diagnóstico en una entidad, cualquiera que sea. Vamos a hacer un diagnóstico de género, vamos a ver dónde están las diferencias, quién hace qué cosa, vamos a ver qué acciones estaban haciendo para temas de género o no, si había una unidad de género o no. Y bueno, hacemos un lindo diagnóstico, hacemos un lindo análisis, pero luego no hacemos nada como para cambiar lo que vemos que de pronto no está tan bien, ¿no? Y no hacemos un plan de acción, no hacemos algún tipo de acciones deliberadas, como dice aquí, para eliminar esas desigualdades, sean de lo que sea, de género, de edad, de origen étnico, cualquier otro factor, ¿no? Por ejemplo, podría ser de condición de discapacidad también. Y digamos que vayan dirigidas a eliminar ese tipo de acciones o de situaciones discriminatorias que pudieran estar viviendo, o de derechos o de beneficios, ¿no? Y de oportunidades y de obligaciones también, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces, en tal sentido, a veces estamos hablando de acciones afirmativas, a veces nos dicen, pero es que ahí hay una acción de discriminación positiva. A mí particularmente a veces no me gusta utilizar la palabra discriminación positiva porque la gente se confunde muchísimo, muchísimo. Y oye discriminación positiva y dice que uno está discriminando más. No entienden el positivo o el afirmativo. Mi recomendación es que siempre utilicen la acción afirmativa como palabra, como expresión de cuáles son esas acciones o positivas que son deliberadas, que nosotros hacemos deliberadamente para nivelar esto, para hacer, por ejemplo, que esto suceda, ¿no? O sea, vamos a imaginar que en una ciudad, por ejemplo, vamos a imaginar que en una ciudad, en un cantón pequeñito, en una comuna pequeñita, se hace un análisis sobre el acceso a la educación y se ve, por ejemplo, que de pronto las mujeres, ¿no? Vamos a ver que las mujeres de 20 a 30 años no han tenido oportunidad de ir al sistema formal de educación y entonces hacemos una acción específica, afirmativa, positiva, una acción deliberada, ¿no? Para, por ejemplo, promover dentro de un programa específico de educación o alfabetización, podría ser si es que no es un tema si es un tema de que no saben leer y escribir, de lectoescritura, y entonces decimos, hacemos un programa, ¿no? Programa específico dirigido solo a esas mujeres, esa edad, ese grupo poblacional, y eso es una acción específica, eso es una acción afirmativa, no va dirigida a otro grupo porque lo que queremos es que sean estas las que se vayan nivelando, ¿no? Por ejemplo, porque vimos que haya una brecha de desigualdad. Y entonces eso puede traducirse en herramientas, en políticas, etcétera, ¿no? Ahora voy a avanzar acá. Y finalmente en esta parte, aquí vamos a parar después un ratito para que nos tomemos un café y descansemos un poquito. Estamos hablando también de cegueras de género y eso se usa mucho, ¿no? Son terminologías que se usan mucho y qué es lo que se quiere decir, es que, bueno, que no se reconoce. Muchas veces se dice, y esta frase la van a encontrar muy común en el sector energético, gente que dice, perdón, que el sector energético, o sea, que la energía no tiene género, que eso es neutro, que no se están hablando de estos temas de energía, ¿no? De lo que estamos hablando es de cables, de postes, de líneas de transmisión, de transformadores,
etcétera, ¿no? Entonces, ¿que por qué? Ese es un término que no, que género no es un término que debería estar ahí, entonces no se reconoce, ¿no? Que tanto, por ejemplo, hombres, niños, niñas, mujeres, niñas, tienen una relación directa con la energía, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y que en la sociedad hay responsabilidades específicas, ¿no? Tanto de unos como de otros, y que ahí hay desigualdades de género. Y entonces por eso se habla también de las brechas de desigualdad de género, ¿no? Las brechas que justamente es eso, o sea, es una diferencia, es como un espacio enorme, ¿no? Que está impidiendo que el uno llegue a las oportunidades que está teniendo el otro o la otra, ¿no? Entonces ahí en esos análisis de desigualdad que se manifiestan a todo nivel, ¿no? Nivel social, cultural, económico, político, ¿no? Y ahí podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, ahí se habla de esta ceguera de género, ¿no? Entonces, a ver, antes de hacer el pare, quiero ver lo que dice el chat, por si acaso tengamos que decir alguna cosita. A ver, alguien estaba preguntando si la presentación va a estar disponible para la revisión. Sí, está las presentaciones, yo siempre las paso a Marcela para que las suban a la plataforma, entonces ustedes las pueden tener ahí, ¿sí? Ajá. Bueno, están saludando desde acá. Muy bien. Listo. Entonces, aquí podemos parar unos 10 minutitos. ¿Les parece? Estamos 4:51 en mi reloj, perdón. Las diferencias horarias con todos los países, pero paramos 10 minutos, ¿sí? Entonces descansamos un poquito. Las presentaciones se almacenan en nuestra plataforma CapeBlack. Al momento se encuentra cargada la de esta clase. En el chat les puse el enlace directo, pero hay que tomar en cuenta que para acceder a la presentación se debe haber ingresado a la plataforma con usuario y contraseña para luego para poder ver o visualizar el contenido. Una vez que terminemos esta clase, se genera el video, eso toma alrededor de 1 hora, y el primer lugar de carga del video es inmediatamente debajo del enlace de conexión en la clase. En el transcurso de la semana, nosotros vamos ubicando los videos debajo de la presentación, para que puedan tener de forma consecutiva tanto la presentación como el video. Una vez revisado el video y revisada la presentación, ustedes pueden dar a la lección completo, marcarla como completa. El botón completo ayuda a que vayamos visualizando el avance de nuestro curso. No es necesario marcarlo, pero ayuda como una guía. Al final del curso, nosotros vamos a tener que marcar todo el contenido como completo para luego acceder a la encuesta de satisfacción y luego al diploma. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo con el diseño instruccional de cada profesor, vamos a plantear evaluaciones. Entonces hay algunos cursos que tienen evaluaciones por sesiones y otras que tienen solo 1 o 2 evaluaciones. Nosotros lo que perseguimos con las evaluaciones es simplemente fijar el conocimiento. Cada persona tiene tiene 3 intentos para resolver los cuestionarios. Sin embargo, si hubiera algún problema con que se cerró involuntariamente, estuvimos evaluando o revisando cómo funciona el cuestionario y agotamos estos 3 intentos, por favor escribir un correo a CapeBlack y con gusto reiniciaremos el cuestionario. Pamela me dice, disculpen por ingresar tarde. No hay ningún problema, Pamela. Nosotros estamos conscientes que cada uno tiene diferentes roles a lo largo del día. Entonces, no es obligatoria la asistencia a las clases en línea. Les invitamos porque es un entorno donde se puede compartir con nuestra instructora. Pero pueden revisar la grabación a lo largo del día o cuando tengan tiempo disponible. Pueden aprobar el curso realizando grabaciones, contestando cuestionarios.
Se tienen programado 12 semanas para terminar el curso. Es decir, que cada persona puede ir a su ritmo. Y si les llegara a faltar semanas para completarlo, puede comunicarse con nosotros y ahí ampliaremos el tiempo. Recuerden que nuestro interés es otorgar las herramientas de conocimiento actualizadas para ustedes. Y estamos gustosos de facilitar este proceso de aprendizaje.
Bueno, vamos regresando entonces. Continuamos nuestra clase. A ver, yo estaba viendo los chats y, a ver, había una preguntita. De todas maneras, sí la voy anotando para el final. Lo que quería decir a Merlina, sí, efectivamente no está Bolivia. Ahorita hice un doble chequeo. Parece que en este estudio, en los dos estudios que se hicieron, de alguna manera los datos de Bolivia no están. No sé si es porque ellos, por ejemplo, la CEPAL trabaja con datos oficiales, podría haber sido que el país no los tiene, no los tenía o de alguna manera no se los proporcionó, no lo sé. Puedo averiguar, puedo ver si tenemos datos específicos de Bolivia de alguna manera o de algún otro estudio, pero sí, efectivamente no está Melina. A ver, el tema de los roles y estereotipos lo guardamos la preguntita para el final, ¿ya? Porque algunas de las cosas de esa pregunta ya la vamos a ver más adelante. Entonces, a ver, vamos a continuar, permítanme. Vamos para allá. Listo, a ver. Entonces, cuando nosotros, vamos a retomar el tema, cuando nosotros estábamos hablando de lo de género, vimos cuál es el concepto, de qué estábamos hablando, ¿no es cierto? Nosotros decimos que tenemos que hacer un análisis de género siempre. Y es y también viendo al género como una categoría de análisis, ¿no? Y en este aspecto lo que nos interesa es ver la relación entre esos géneros, ¿no? Cómo se dan, quiénes están en mejores posiciones de beneficio, por ejemplo, quiénes están teniendo más oportunidades, por ejemplo, de entrenamiento, de capacitación, de cumplir, ¿no es cierto?, de garantizar sus derechos, ¿no?, en todos los sentidos. Y ahí lo que tenemos que hacer en ese análisis de género, pues, es identificar la desigualdad, ¿no? Ver dónde está esa desigualdad. Esa desigualdad puede ser por varios elementos que se cruzan, ¿no? Como la diversidad étnica, cultural, la diversidad sexual, la diversidad generacional. Quizás no están pudiendo garantizar sus derechos de la misma forma, por ejemplo, las personas adultas mayores, de la misma forma que las personas jóvenes, ¿no? Porque ya tienen diferentes accesos a los servicios, a los beneficios de los proyectos, o a los beneficios, a los servicios mismos que da una sociedad, ¿no? Un Estado también, por ejemplo. Entonces ahí, ¿cómo hacemos esos análisis y vemos que tenemos desigualdades y hacemos acciones específicas para ir eliminando esas desigualdades, ¿no? Entonces, todo el tema pasa muchísimo por el tema de la edad, por la diversidad generacional, es muy importante. En algún momento me acuerdo, a partir de los 80 empezamos a hablar también y hacer mucho énfasis, más de los 90, del final de los 90, hacer mucho énfasis en que se debería hablar ya de género y generacional. Y ahora ya estamos hablando de género y diversidad, ¿no? Todo eso va caminando, va avanzando, va caminando en todos nuestros análisis y vamos viendo que mientras más variables, porque las sociedades son así, ¿no? Porque los seres humanos somos así de complejos, de diversos y tenemos muchas identidades también, muchos elementos de construcción en nuestras identidades. Entonces, cada vez tenemos que ver más con diferentes lentes, con diferentes ojos, ¿no? Ver toda esa diferencia. Y entonces, las acciones de empoderamiento tenemos que hacerlas también de manera diversa, ¿no? Considerando todos estos elementos para cambiar esas brechas que nosotros vemos en nuestros análisis. Entonces, cuando hablamos de estos análisis de género, nosotros decimos que vamos a incorporar una perspectiva, un enfoque de género, y es porque nosotros frente a esta situación de desigualdad, nosotros lo que queremos es incorporar este enfoque, que enfoque o perspectiva, no importa si lo llaman de una manera o de la otra, lo mismo, estamos entendiendo lo mismo, ¿sí? Porque estamos diciendo que es una herramienta que ayuda a enfrentar esas relaciones desiguales y que busca ir eliminando, ¿no?, todas esas jerarquías que puede haber entre hombres y hombres de ciertos niveles, entre hombres y mujeres, entre diferentes poblaciones, ¿no es cierto?, que pueden existir. Y entonces ahí se va dando la desigualdad y entonces nosotros tenemos que ir viendo qué herramientas vamos a incorporar para ir eliminando esas desigualdades, ¿no? Considerando que todas esas identidades pueden ser muchas, ¿no? Las desigualdades pueden ser muchas dependiendo de todos los análisis que nosotros hacemos. Entonces, también ahí tenemos que ver cómo aplicamos ese enfoque
o esa perspectiva de género que tiene que tener acciones concretísimas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros, cuando hacemos un análisis con enfoque de género, significa, ¿no? Nuevamente recalcando que se hace diferencia entre lo que serían, en que nosotros sabemos que hay unas necesidades y unas prioridades diferentes tanto para hombres como mujeres y que esto depende mucho de las edades, de la población, del entorno ambiental, del lugar en el que están, de la situación física que vive cada uno. Y que entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta todos esos puntos de vista o las ideas que tanto hombres como mujeres por separado tienen o le dan, ¿no es cierto?, a ciertas circunstancias. Cuando nosotros, por ejemplo, en los proyectos asumimos cosas, en los proyectos de energía, por ejemplo, ¿no? Asumimos que la población, vamos a imaginar que estamos haciendo proyectos rurales, ¿no? En zonas rurales de electricidad rural, por ejemplo, y asumimos que las necesidades que las mujeres tienen frente a la energía son las mismas que las de los hombres, por ejemplo, y pensamos que las necesidades de las mujeres jóvenes son las mismas necesidades que las mujeres de la tercera edad. Y no es así, ¿no? Tanto el uso que le pueden dar a la energía va a ser distinta, dependiendo de su realidad, ¿no? Dependiendo de su edad, de su entorno, de su condición, ¿no? Va a ser distinta y por lo tanto las ideas que tengan van a ser diferentes, ¿no? Las ideas y las expresiones van a ser diferentes. Entonces, el momento en que nosotros queremos implementar alguna acción que va a afectar a un grupo, una persona, una población, una comunidad, un personal, lo que sea, ¿no es cierto? Una población, una comunidad, eh, como personas con discapacidad, pues lo que nosotros querramos, ¿no es cierto?, analizar, se tiene que tener en cuenta si los impactos van a ser exactamente iguales para todo el mundo, ¿no? Y no necesariamente. Ahí cuando nos ponemos a ver las necesidades específicas de cada uno, vemos que no siempre lo que nosotros pensábamos puede ser igual de beneficioso para todo el mundo, incluso puede ser hasta perjudicial, ¿no? Para algunos grupos. Entonces, eso tenemos que verlo antes para saber qué tipo de acciones vamos a aplicar. Entonces, tenemos que tomar también medidas, ¿no?, para abordar esas desigualdades entre hombres y mujeres, ver exactamente cuáles son y qué medidas vamos nosotros a hacer. Acuérdense que lo que les decía, en el momento que ustedes hacen un análisis de género, tenemos la obligación de aplicar una acción para corregir. Quizás no podamos corregir todo y quizás estamos empezando el proceso. En alguna institución, por ejemplo, podría ser. Estamos empezando el proceso y esos procesos son a largo plazo. Entonces uno puede hacer un plan de acción diciendo, a ver, mi estrategia va a ser a 5 años. No puedo hacerla en menos tiempo, pero nosotros podemos ir priorizando acciones y decimos, bueno, las acciones que sí se pueden hacer en un año, quizás pueden ser estas y las otras las dejamos para más adelante, ¿no? Podemos empezar, no sé, con capacitación, pero capacitación también hay que mantenerlo durante todo el tiempo y así, ¿no? Entonces ustedes pueden ir viendo que hay acciones que se tienen que hacer, se pueden hacer en distintos tiempos, pero sí o sí hay que hacerlas, ¿no? Ahora, las herramientas para el análisis de género pueden ser muchas y también es importante que veamos cosas básicas, ¿no? Cosas básicas. Vamos a ver herramientas durante este curso, algunas de las básicas, porque el curso no se centra específicamente en herramientas, pero no me gusta dejar de ponerlas algunas que son básicas para que vayamos mejorando nuestras capacidades de incorporación de género en los procesos que vamos desarrollando. Y ahí una de las... algo aquí. Una de las cosas que son fundamentales es comprender algunos de los conceptos, ¿no? Antes, hace un momentito decía, es lo mismo esto de los roles de género que los estereotipos. Entonces, los roles, antes de explicar el cuadrito que tenemos aquí adelante, ¿no? Cuando estamos hablando de roles, para mí es más fácil decir, bueno, son las tareas, ¿no? Las tareas que uno tiene, ese rol, ese papel, ¿no? Como lo dice la propia palabra, ¿no? Ese papel, esa tarea, esa actividad que uno normalmente puede ser que está desarrollando a nivel
del trabajo diario, de la vida diaria, ¿no? Y ahí hay una desagregación muy clara que es entre lo que son los roles productivos, reproductivos, comunitarios. También hay el político, ¿no? Que también puede ser muy, muy fuerte y que no necesariamente es el comunitario, ¿sí? No va un poquito más allá, ¿no? Y ahí a veces decimos que todas esas tareas, ¿no? Que pueden ser las productivas, que ya dijimos y explicamos antes, las reproductivas que está relacionada con todos los trabajos de cuidados, etcétera, y de domésticas, las comunitarias que pueden ser todos los roles que tanto hombres como mujeres hacen a nivel comunitario, a nivel del espacio de fuera de casa, ¿no? O sea, por ejemplo, la participación en los grupos, en las asociaciones, en los grupos de la escuela, eh, perdón, un momentito, en los grupos de escuela, en los grupos de políticos también, ¿no? Y ahí también está el rol político. Eh, y lo que decíamos antes de los estereotipos no necesariamente, digamos, no es lo mismo, ¿no? Los roles son esas tareas o esas acciones específicas que uno hace a nivel del espacio, ¿no es cierto?, para la vida diaria, pero el estereotipo es eso ese imaginario, como lo decía yo, el imaginario que queda, esa idea que queda dentro de la cabeza nuestra y de la cabeza de la mayoría de la gente en la sociedad, de que entonces una tarea, cuando es reproductiva, por ejemplo, si ya durante muchísimos años, muchísimos siglos las han hecho las mujeres, pues el estereotipo es que las mujeres son las que están en el espacio doméstico, que son las buenas madres, son las cuidadoras, ese imaginario, ¿no? Entonces los roles pueden ir cambiando los estereotipos cuando los roles empiezan a verse de manera distinta. Cuando, por ejemplo, un rol reproductivo, ¿no? Una tarea reproductiva en una familia ya no la hace solamente la mujer, sino que la hace también los hombres de la familia, normalmente independientemente de cómo esté constituida esa familia. Y entonces en el imaginario de los hijos o las hijas que crecen en esa familia, pues el imaginario va a ser distinto. Ese estereotipo va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, ese tema es muy generacional. O sea, ahora, si ustedes preguntan a muchos jóvenes, hombres y mujeres, pues les van a decir que, o sea, no es raro para ellos, por ejemplo, para los hombres jóvenes, por ejemplo, hacer tareas domésticas y de cuidado. No lo ven raro, no lo ven diferente, no lo ven como que no están haciendo, no lo ven como menos, no lo ven como despreciativo, ¿no? O sea, ya hay una diferencia ahí en ese sentido, y es porque ese rol ya se asumió de una manera distinta y hay corresponsabilidad, entonces el estereotipo va a ir cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido son las diferencias de las dos cosas, ¿no? Ahora, lo que sí se hace mucho énfasis es en el tema del triple rol, y es que si nos ponemos a analizar todas estas partes, como veíamos en los cuadritos, la tarea reproductiva está recayendo muchísimo dentro de lo que son los roles de las mujeres, roles femeninos, y entonces hablamos de una sobrecarga. Entonces habla del triple rol, del sí, triple rol como mínimo, pero pueden haber más que está sobrecargada las mujeres. Entonces, y ahí hay un análisis muy interesante, y es que también se habla de que tenemos nosotros que tener como capacidad de análisis, ver cuáles son, ¿no? Y esto viene mucho del marco de mujeres en desarrollo, de género en desarrollo, ¿no? Que lo podemos ir viendo más adelante, pero es importante analizar cuáles son esas necesidades prácticas que tanto hombres como mujeres tienen en todo el cumplimiento de todos estos roles, ¿no? Y eso no es tan fácil de verlo siempre, ¿no? En estos análisis, y tenemos que preguntar, por ejemplo, quién hace qué cosa. Cuando nosotros preguntamos quién hace qué cosa en una sociedad, en un grupo humano, en una familia, empezamos a ver también cuáles son las tareas y vemos cuáles son esas necesidades. Pues, por ejemplo, si ustedes le preguntan a una mujer de una familia, por ejemplo, cuáles son sus necesidades dentro de lo que ella normalmente hace en sus tareas dentro del hogar, le puede decir la luz, ¿no? Justamente hablando de nosotros en el sector, pues le va a decir: yo necesito electricidad,
¿no? ¿Por qué? Porque se me daña la comida, perdón. Se me daña la comida, no tengo refrigeradora, no tengo manera de tener un sistema de refrigeración porque no hay electricidad, no tengo manera de conectar unos bombillos, unos focos, ¿no es cierto?, de luz, no podemos trabajar de noche, no podemos estudiar. Una serie de necesidades les van a decir, ¿no es cierto? Y muchas de estas van a ser las prácticas, ¿no? Las necesidades prácticas. Pero también existen las necesidades estratégicas o los intereses estratégicos. Se las llama de las dos maneras. A mí me gusta más llamarle intereses, perdón, estratégicos, que va más allá de el resolver una necesidad práctica. Entonces dicen, bueno, voy a conectar la luz. Es una necesidad sumamente importante, es un recurso absolutamente básico, ¿no es cierto?, para el desarrollo de las familias y de las comunidades. Pero yo también quiero en mi estrategia de género ir un poquito más allá, ¿no? Y entonces resolver aspectos estratégicos como pueden ser el tema del liderazgo dentro de las comunidades. Entonces yo veo que en análisis de género las mujeres, por ejemplo, participan muy poco dentro de lo que son las decisiones comunitarias, entonces yo quiero impulsar eso también. O quieren participar pero no pueden, no les han dejado participar, por ejemplo, vamos a poner el caso. Y entonces yo lo que hago es una acción de un programa, por ejemplo, ¿no? Un programa de liderazgo, de formación de liderazgo, o un tema de asociativo para que las mujeres, por ejemplo, vayan a manejar, a controlar un poco el tema del mantenimiento, del recambio, por ejemplo, de los sistemas, porque podría ser que el sistema de energía que yo estoy colocando en esa zona es fotovoltaico, ¿no? Podría ser el caso. Entonces yo hago un programa específico para eso. Entonces ahí estoy atacando un tema de necesidades prácticas, ¿no? Con mis acciones como empresa, como institución, lo que sea, pero también estoy yendo a los intereses estratégicos, ¿ya? Y estos son dos análisis básicos que por mucho que cambien las políticas de género, las estrategias de género, de cooperación internacional, de multilaterales, etcétera, de lo que sea, sigue siendo todavía muy importante seguir viendo cuáles son necesidades prácticas e intereses estratégicos, porque si no nos quedamos en resolver cosas sumamente básicas y no vamos a la estructura, digamos, de la sociedad que es la desigual, ¿no? La que está impartiendo este tipo de situaciones desiguales en las sociedades, ¿no? Ahora, en el tema de discapacidad vamos a entrar aquí, vamos a ver la última parte de la clase con este tema, porque es bien importante saber cómo cómo empezamos a trabajar este tema, ¿no? Este concepto que empezó a aparecer relacionado con los derechos de las personas con discapacidad. Y que se concibe de diferentes maneras, ¿no? A lo largo de la historia. Por un lado, un modelo médico, ¿no? Y por otro lado, un modelo social. Y tenemos que tomar en cuenta la realidad de los dos, digamos, de estos dos enfoques, porque estamos hablando de dos cosas específicas para una población como las personas con discapacidad, como la población con discapacidad. Entonces, en el caso del modelo médico, nos está hablando de la discapacidad, pues está considerando la discapacidad como una enfermedad y considera que las personas con discapacidad, o PCD, ahora abreviamos así, ¿no? PCD, como está escrito ahí, puede aportar a la sociedad siempre y cuando sean rehabilitadas y logren parecerse a los demás. Ese era un modelo muy tradicional, si queremos, ¿no? La persona con discapacidad requiere de cuidados clínicos, caminados y se concentra en consecuencias de la enfermedad, por la enfermedad que tiene, ¿no? Ahora, el tratamiento social otorgado en este modelo se basa en una actitud, por lo general, paternalista y caritativa, ¿no? Y así empezó poco, no tanto como sujetos de una persona con una enfermedad, pero no como un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, cuando empieza a caminar un poco más este proceso de análisis y del enfrentar, digamos, esta variable específica, pues empezamos a hablar de un modelo social que es más completo y que empieza a hablar más de sujetos de derechos también. Entonces, ya aquí el modelo ya plantea que las causas de la discapacidad pueden ser sociales, las limitaciones individuales de las personas no son el problema,
sino que las limitaciones impuestas por la sociedad sí son el problema porque no permiten garantizar la satisfacción de sus necesidades por lo general, ¿no? Porque la sociedad no está pensada ni armada para satisfacer las necesidades que viven estas personas y estas poblaciones. Entonces, de todas maneras, sí, un modelo social específicamente, solo social, también desconoce que hay causas médicas que influyen en esta determinación. Por eso decía, hay que tomar en cuenta lo bueno de los dos, ¿no? Porque tienen que ver, tienen una relación. Y sí hay consideraciones físicas también que hay que tomar en cuenta. Entonces, en el año 2001, ustedes tienen que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, plantea la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Y ahí tienen un poco la referencia, donde la discapacidad no está determinada por la condición médica de una persona, sino por las barreras físicas y sociales que el entorno le impone, ¿no? Por razón de su condición especial y que le impide integrarse y funcionar adecuadamente en la sociedad. Entonces, perdón, se me activó. Ok, entonces, este enfoque social y médico integrado busca la adopción de medidas que, por ejemplo, permitan que las personas con discapacidad tengan autonomía, ¿no? Y ahí estamos hablando de todo lo que es los cambios de la infraestructura y, por ejemplo, también estamos hablando del tema del cambio en las infraestructuras. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en nuestro sector energético decimos, ¿cómo empiezo a incorporar esto? Las problemáticas específicas de la población con discapacidad, pues una de las formas en las que más se está haciendo es empezando a cambiar el tema de la infraestructura física, ¿no? Para que puedan tener acceso tanto personas por ejemplo, hablando de empresas eléctricas, ¿no? Tanto los clientes de las empresas eléctricas, por ejemplo, como las personas, el personal, ¿no? Porque si queremos incorporar más personal dentro de las empresas, las entidades, pues hay que hacer cambios físicos también. Entonces ahí está todo el tema, dependiendo de la discapacidad que se esté viviendo, ¿no? Ahora, también la idea es que lo que queremos es que asegurar, digamos, esa participación en las decisiones que les afectan. Entonces, también visto desde un tema de derechos, ¿no? Y cómo también esas personas pueden tener participación efectiva, ¿no? Y también aprovechar al máximo las capacidades de las personas, desplazando ese concepto de discapacidad, ¿sí? Para incorporar el de diversidad funcional. Entonces, ahí hay una serie de elementos, perdón, aquí, vamos a hacer una serie de criterios y elementos que podemos nosotros tomar para nuestro sector también. Entonces, cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, sabemos que tenemos un instrumento internacional de derechos humanos, ¿sí? Destinado específicamente a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, ¿no? Ahora, las partes en la convención tienen la obligación, todos los que firman, ¿no? Tienen la obligación de proteger, promover, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. Ahora, ¿qué estamos pensando o qué estamos incluyendo dentro de personas con discapacidad? Pues incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diferentes barreras o diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva de la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está considerándose dentro de los instrumentos internacionales y ese es nuestro marco de trabajo para, si queremos nosotros ir incorporando también estas perspectivas, estos enfoques y estos tipos de derechos también, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? ¿Cuáles son los ajustes razonables o ajustes que se podrían hacer, digamos, en los entornos en los que estamos trabajando? Puede ser en el entorno laboral, en el entorno escolar o habitacional, ¿no? Podría ser que se permita a una persona con discapacidad gozar de la misma accesibilidad y participación. Aquí, si se fijan, están subrayados dos conceptos básicos muy importantes que tienen que ver con accesibilidad y participación. Y estos dos conceptos ambos conceptos, ¿sí? Están hablándonos de, perdón, no sé por qué está sonando aquí algo, después lo voy a cerrar inmediatamente. No sé por qué suena esto. Ya. A ver,
Cuando hablamos de accesibilidad y participación, ¿sí? Estamos hablando de dos conceptos sumamente importantes, porque estamos hablando de necesidades estratégicas. ¿Se acuerdan lo que les dije antes, no? Nosotros, lo que tiene que ver con participación, lo relacionamos con liderazgo, por ejemplo. Entonces, cualquier actividad que nosotros desarrollamos para promover la participación efectiva con toma de decisiones de las personas dentro de una entidad, dentro de un espacio, dentro de un proyecto, dentro de una elaboración de política, por ejemplo, ¿no es cierto? Si estamos haciendo, por ejemplo, una elaboración de una política para personas con discapacidad y ellos y ellas no participan, no estamos haciendo una participación efectiva y no vamos a garantizar la misma accesibilidad, porque es ese grupo el que nos va a dar cuáles son sus necesidades, y ahí estamos hablando de necesidades prácticas, pero sobre todo de estratégicas, ¿no? Entonces, esto para que lo tomemos en cuenta. Ahora, todo este tipo de ajustes, ¿no? Vamos a poner así como ejemplos claros, van cambiando dependiendo de cuál es el tipo de discapacidad que tenemos, y aquí tenemos ejemplos. Están ahí los señales, los signos universales identificados para el tipo de discapacidad. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, buscar las acciones específicas que podemos hacer en el marco de nuestras acciones posibles, ¿no? En el marco de nuestras competencias que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de cada entidad. Y ahí hay algunos ejemplos que podemos utilizar. Por ejemplo, una planta, ¿no? El número 1, implementó un sistema de alarma de incendio con luces y sonidos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estamos garantizando que más personas puedan escuchar, ¿no es cierto? Que más personas puedan escuchar, que más personas puedan ver que hay un sistema, que hay una situación de peligro, ¿no? Ahora, esto nos va a ayudar tanto para personas sordas como para personas oyentes que puedan ser alertadas. Esa es una forma de hacerlo. Otra iniciativa puede ser que una empresa, ¿no? De tecnología, para garantizar la inclusión, digamos, de un trabajador o usuario de sillas de ruedas, por ejemplo, hace un acuerdo y dice, vamos a dejar todas las puertas abiertas de los espacios en común para que una persona ingrese con libre tránsito a esos espacios, ¿no? Y eso no necesariamente, o sea, una empresa, aquí dice una empresa de tecnología, pero puede ser cualquier empresa que hizo esto, ¿no? Ahora, en una empresa de rubro financiero, por ejemplo, perdón, se me fue por acá. Está saliendo, ya, perfecto. Una empresa de rubro financiero, por ejemplo, lo que hizo es que para una persona con discapacidad motriz, para que esa persona pueda marcar sus horarios de llegada y salida, le otorgó una tarjeta con chip, ¿no? Una tarjeta con ya que no podía usar el sistema de huella implementado, ¿sí? Porque no lo podía usar, no tenía manera de marcar de esta forma como el resto de los empleados y empleadas, ¿no? Entonces, aquí nuevamente depende de los análisis específicos que se hagan, de las personas con las que tenemos y trabajamos, de si queremos incorporar más personas. Muchos de nuestros trabajos, de nuestros gobiernos, tienen ya una política para inclusión de personas con discapacidad y tienen una serie de directrices. Incluso muchos de nuestros países tienen cuotas también, ¿no? De un porcentaje de personas que tenemos que incorporar. Entonces, eso significa que tenemos una serie de retos como empresas, como personas, como poblaciones, y pasa por hacer cambios desde físicos, ¿no? Ahora, otro de los conceptos que se utilizan mucho cuando hablamos de personas con discapacidad es el tema de accesibilidad universal, ¿no? Y eso, que estamos hablando de accesibilidad universal, decimos, bueno, los proyectos, por ejemplo, ¿no? Tienen que cumplir esta condición, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Pues de las condiciones, de los entornos, de los procesos, de los bienes, de los productos y servicios para que todas las personas puedan participar de manera autónoma y con las mismas oportunidades. Cuando hablamos de que nuestros procesos, nuestro entorno, nuestros espacios, nuestros servicios cumplen este tipo de condiciones, ¿no? Como lo del dibujo que está ahí, para todo este tipo de poblaciones, pues ahí estamos hablando de accesibilidad universal,
¿no? Este concepto sí, o sea, garantiza que una persona, por ejemplo, con discapacidad no necesita interrumpir, por ejemplo, sus actividades por problemas de accesibilidad, como lo que decían antes, ¿no? Necesitan ir a reuniones en espacios comunes y de pronto los espacios comunes no tienen rampas, no tienen la manera de que la persona con discapacidad física, por ejemplo, pueda llegar, ¿no? O la persona con discapacidad visual, por ejemplo, tampoco pueda llegar de manera adecuada porque no está utilizando el tipo de señales que ellos pueden usar, ¿no? Entonces, una serie de cosas que ustedes tienen que pensar cómo podemos hacer esos cambios también. Ahora, para terminar, les dejo aquí unos datos de estadísticas a nivel mundial sobre personas con discapacidad. Alrededor del 10% de la población mundial vive con una discapacidad. Eso en números son 650 millones de personas, ¿no? Se reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, ¿no? Siendo objetos de exclusión debido a su género y a su discapacidad. Ahí tienen una doble fuente de discriminación, ¿sí? Y podríamos aumentar más dependiendo de otro tipo de análisis que hagamos. Bien, por ejemplo, si es una persona, vamos a ver, si es una mujer con discapacidad, pero también es una mujer indígena, ¿no? Podría ser que en un espacio determinado sufre tres discriminaciones, ¿no? Por los estereotipos y por cómo las relaciones de poder dentro de una sociedad que discrimina a las personas en ese sentido. Ahora, las mujeres y las niñas con discapacidad son particularmente vulnerables al abuso. Lastimosamente, abuso sexual, abuso psicológico, etcétera, ¿no? Según el UNICEF, el 30% de los jóvenes de la calle tienen discapacidad. La mortalidad correspondiente a los niños con discapacidad puede alcanzar hasta un 80% en los países en los que la mortalidad de menores de 5 años en su totalidad ha disminuido por debajo del 20%, o sea que todavía los niños con discapacidad no están siendo bien atendidos si somos bastante claros en la lectura del indicador, ¿no? Ahora, los estudios comparativos sobre la legislación en materia de discapacidad indican que solo 45 países cuentan con leyes contra la discriminación y otros tipos de leyes específicas para personas con discapacidad. Solo 45 países, ¿no? Según la UNESCO, el 90% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela, ¿sí? Lo que es una vulneración de un derecho básico en la educación. Unos 368 millones de las personas en edad de trabajar son discapacitadas, según la UTE, y a menudo los empleadores suponen que las personas con discapacidad no pueden trabajar. Ese es otro estereotipo, ¿no? Es otro preconcepto, es otro imaginario también, ¿no? Que tenemos. Pensamos que no pueden trabajar, que no pueden asumir un trabajo eh, inclusive remunerados, o sea, se piensa que, bueno, lo vamos a incluir en la cuota, bueno, porque nos están pidiendo, qué sé yo, pero no se piensa que pueden hacer un trabajo, ¿no? Las investigaciones indican que la violencia contra los niños con discapacidad ocurre a tasas anuales por lo menos 1.7 veces mayores que en el caso de sus pares no discapacitados. Lo que dijimos, sufren situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Son más vulnerables en este caso. Perfecto. Bueno, vamos a parar aquí. Y si tienen preguntas, comentarios, nuevamente les vamos a dejar esto ya en su plataforma. Adelante. Voy a leer también lo que hay en el chat. Sí, sí, si te parece podemos abrir los micrófonos. Sí, sí, está muy bien. Por favor, levantar la manito para solicitar la palabra.
No tenemos manos levantadas. Tal vez en el chat veamos. Creo que Marcela María Castillo está levantando la mano, parece. Adelante, María. Bueno, muy buenas tardes. En cuanto que el taller, el curso está muy bueno y claro. Y quería hacer una consulta. Los niños que son síndrome Down o tienen un coeficiente intelectual no normal, ¿también son discapacitados igual o solamente la discapacidad se refiere a algo físico? Están también, sí. En la definición, ahí estaba también las personas con síndrome de Down, porque no te va a decir específicamente, pero la herramienta, digamos, de derechos habla de discapacidades intelectuales también. Entonces, bueno, ellos y ellas tienen como diferentes grados también, ¿no? Diferentes niveles de discapacidad. Y eso, bueno, eso ya es un tema bastante médico. Por eso decíamos también hay que ver el tema médico, no solamente social. Físico, médico, etcétera. Pero sí, claro, sí también están considerados como personas con discapacidad y tienen necesidades específicas que tenemos que resolverlas, ¿no? Así es. Bueno, en el tema de la discapacidad, falta mucho por hacer. Yo tengo amigos discapacitados que se sienten discriminados y que falta en general las personas que seamos empáticas con ellos. Yo creo que ahí falta también un tema de políticas que también políticas que puedan incluir más a los discapacitados. Muchos de ellos a lo mejor no pueden, dependiendo de la discapacidad, no pueden dar a trabajos que sean bien remunerados. También ahí falta una asistencia a lo mejor de ellos por parte de una asistencia, una pensión o mensual mucho más elevada, porque hoy en día, por lo menos acá, hay discapacitados, tienen pensiones por su incapacidad, pero no es suficiente para el costo de vida que está tan alto. Entonces, ahí también hay un problema. Y los accesos, la accesibilidad universal igual es muy importante porque no puedan, para que ellos se sientan incluidos igual. Falta mucho por hacer ahí, sobre todo en las construcciones que son más antiguas, la infraestructura, para que ellos no se sientan excluidos. Igual al hacer trámites también ellos, igual les cuesta y también ahí falta también una atención más empática hacia ellos. Sí, correcto, María. Bueno, si vemos que 45 países son los únicos que han hecho o tienen una política clara, hay muchísimo por hacer, ¿no? Ahora, en cuestión de lo que es el sector nuestro, tenemos que hacer esfuerzos por ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Más allá de cumplir quizás con una cuota o algo, o ver el tema de infraestructura, hay que ver cómo podemos avanzar en eso, porque hay muchísimas necesidades y energéticas tiene mucho que ver también con resolver varios de los problemas. Y tú has dicho una, lo de economía, imagínate, importantísimo. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, algún programa
para personas con discapacidad desde la energía. O sea, ahí tenemos que ser creativos y ir viendo esos retos, ¿no? A ver, María Castillo, esa era tu mano. Mano, Catalina y Jenny, hay dos manos ahí levantadas. Gracias. Catalina. Catalina Villalobos. Bueno, usted acaba de mencionar lo de cuotas y lo mencionó anteriormente. Hay miles de criterios, miles de opiniones al respecto y de todos estos temas y las estrategias o planes de acción que hay disponibles y como usted dice, pues hay a veces que sentarse a pensar a ver cómo va a accesar uno los diferentes temas y que sea una manera, pues desde un inicio efectiva y eficiente. Con respecto a las cuotas, he escuchado que más bien es contraproducente porque hacen ver más la diferencia o esa, sí, lo disímil en cuanto a géneros, en cuanto a discapacidades, y que los resultados no son positivos, porque casi que las empresas o las instituciones, organizaciones se sienten obligados a hacerlo, y a veces ni siquiera tienen un plan para poder hacer una selección adecuada y que responda al requerimiento. ¿Qué opinión le merece a usted este tema de cuotas? A ver, yo tengo en general, Catalina, un tema, una opinión general sobre el tema de cuotas, para todo. A ver, para comenzar primero, el tema de cuotas podría ayudar mucho cuando las diferencias son sumamente como grandes, ¿no? Tú tienes grandes en una institución, por un lado, pero además tiene que ser momentáneo. Las cuotas nunca fueron pensadas como un instrumento de acción afirmativa permanente. Permanente. Nunca fue pensado así y fue pensado como para ir como promoviendo los cambios, movilizando los cambios, ¿no? Y tiene que ser medidos así, o sea, deberían ser por un tiempo, tienen que medirse los efectos, tienen que ir acompañados con otras cosas como tú bien dices, porque, o sea, tú pones una cuota, la gente se ve obligada, hago este cambio, pero ni siquiera entiende por qué, no entiende cuáles son los derechos que se están vulnerando de esa población que se está incorporando con la cuota o con la acción, y no hay una política, o vamos a imaginar, de pronto dentro de la política de género y diversidad, o ni siquiera hay una política de diversidad, ¿no? Donde está incorporada la población con discapacidad dentro de esa institución. Entonces, claro, la cuota por sí solita no te va a servir, te puede causar una reacción contraria si no va acompañado de otros procesos, de otros criterios. Quizás tú haces una acción mucho más potente, podría ser, ¿no? Siendo creativos, y decir, bueno, vamos a hacer un programa con personas con discapacidad, así como se hacen con escuelas, con colegios, ¿no es cierto?, para promover el tema de la energía, por ejemplo, ¿no? Y pueden ser sumamente potentes también, ¿no? Y empiezas a cambiar todos estos estereotipos mentales, ¿no? Pero el tema es cómo, por sí solas las cuotas no caminan, ¿no? No te garantizan automáticamente que, como así como que, por ejemplo, decimos, bueno, automáticamente voy a poner que en una entidad tiene que llegar al 50% de mujeres, no necesariamente te va a garantizar la igualdad de oportunidades para todas y todos, porque puede ser que son mujeres o hombres que llegan sin ninguna conciencia, digamos, de género también, ¿no? Entonces, o de las desigualdades o de querer cambiar esa situación, etcétera, qué sé yo. Entonces, por sí solita, y además nunca fue pensada así, ¿no? Como herramienta siempre fue pensada que sea momentánea, que sea un proceso inicial, que sea evaluado siempre, constantemente, tiene que ser evaluado. Y visto qué es lo que está sucediendo en cada situación particular. Lo mismo se aplica, yo creo que la cuota es para cualquier cosa, ese análisis, no importa el tema, ¿no? Creo que Jenny. Sí, hola, buenas tardes, ¿se escucha? Hola, sí, gracias. Sí te oímos, Jenny. Gracias, un gusto. Bueno, mi consulta, que el comentario va a una consulta. A veces ya me he topado con el comentario, por ejemplo, cuando se está formulando algún plan de trabajo y, digamos, alguien sugiere que se amplíe el enfoque de género, ¿verdad? O se le dé más trabajo a esto. Y luego otra persona viene y comenta, ¿y por qué si consideramos el género, por qué no entonces incluimos también a los discapacitados?
pero el comentario va siempre como en forma argumentativa, como contraposición, algo así por decirlo. Entonces, mi consulta va a una sugerencia de cómo abordar ese tema cuando es este el caso, si siempre que se emplea el enfoque de género, también compete llevar la parte de las discapacidades a la par o cómo se puede abordar. Gracias. Ahí un poco cuento qué es lo que estoy viendo, ¿no? A nivel de América Latina. Y un poco en Europa también. A ver, me parece que poco a poco vamos avanzando a esto de que no solamente sea género y vamos aumentando las patitas de diversidad, ¿no? Entonces vamos diciendo, a ver, vamos incorporando otros enfoques. Y ahí yo creo que cada institución tiene que hacer su propio análisis dependiendo de qué es lo que puede hacer, qué es lo que quiere hacer al principio, qué es lo que puede abarcar y qué es lo que no puede abarcar. Porque quizás deberíamos meter todas las poblaciones que pueden estar excluidas, ¿no es cierto? Deberíamos hacerlo, pero quizás no es posible hacerlo de manera correcta a todas, y entonces ahí depende de las instituciones y tu análisis interno, y qué es lo que estás considerando con diversidad, porque podría ser que, eh, sí, como bien dice, ¿no? El enfoque general, Pamela ahí nos decía, el enfoque general son los ODS, sí, los ODS te hablan de una cosa en particular, pero también hay que ir cruzando con los otros ODS. Tenemos el de género, pero también hay los otros ODS que tienen que ver con energía, que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con salud, que tienen, ¿no? Entonces, cómo tú vas cruzando en tu sector y en tu institución específicamente y qué tú quieres atender, con particularmente qué es lo que tú quieres atender y cómo puedes atenderlo, y qué personal tienes para hacerlo también. Entonces, puede ser que tú decides, sí, como lo ha hecho mucha cooperación internacional o banca, empezar con género, diversidad entendido como población con discapacidad, por ejemplo, y luego, o con pueblos indígenas y afrodescendientes, y luego van avanzando y van mejorando su enfoque y su acción. Pero es un proceso también de ir viendo cómo cada institución lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer, lo debe hacer, qué es lo que quieren y hasta dónde van a abarcar, ¿no? Porque no es fácil, o sea, no es de un día al otro y no necesariamente tienes que meter todas las cosas de un día al otro. Nuevamente lo que digo, un análisis apropiado, adecuado, un debate institucional, un debate teórico, un debate de capacidades operativas es fundamental, ¿no? Ir viendo qué en específico tú como institución, tu grupo humano, tu personal quiere hacer primero, y para que lo hagan, qué capacidades tienen para hacerlo, ¿no? Porque no solamente es cuestión de que la persona que está a cargo de género lo haga todo. No se trata de eso, sino que las instituciones tienen que ir afrontando todos los cambios, ¿no? Eso, Jenny. Roberina. Roberina, no te escuchamos. No sé si oye como eco. No, no la oímos. ¿Ustedes la escuchan? A ver, hasta que Roberina arregle su micrófono. ¿Alguien más estaba levantando la mano? No, ya no tengo ninguna mano levantada. Hola, hola. Ahí escuchamos. Hola, sí, qué gusto saludarlos. Con relación a la cadena de comentarios, sí me gustaría que nos explicaras un poco el enfoque de las acciones afirmativas en planes, programas y proyectos, cuando estamos diseñando y formulando un planteamiento de incorporar el enfoque de género, porque creo que estas sí van más dirigidas y se llevan como una oportunidad de mejora para las instituciones y para que incluso los financiamientos puedan tener indicadores de impacto. Gracias. Gracias, Roberina. Sí. Algunas estaba como mencionando, ¿no? A ver, yo creo que nuevamente depende del análisis que ustedes hagan
en su institución, el análisis de género, el análisis de las brechas. Por ejemplo, puede ser que en un análisis de su institución ustedes digan, resulta que hemos tenido una brecha de desigualdad en cuanto a salarios. Esto, por ejemplo, pasa mucho, y ahí aprovecho para contestar algo que mencionaban sobre el tema de las diferencias salariales. Sucede más en la institución privada que en la pública. Normalmente en la entidad pública, de alguna manera, hay como este tema de los escalafones salariales, que aplica, digamos, a todo el personal, indistintamente si son hombres o mujeres. Ahí el tema que tienen que hacer ustedes es ver si realmente las mujeres están llegando a aplicar para esos puestos, ¿no? Y si no aplican, si no concursan, por decirlo así, para esas posiciones que son un poco más de liderazgo, decisión, o posiciones técnicas quizás, pues ahí puede ser que haya una barrera, ¿no? O sea, lo importante es hacer el análisis de la barrera para ver qué tipo de acción específicamente se puede hacer. Y ahí en esas acciones, dependiendo de tu análisis de tu brecha, del análisis de desigualdad, ahí son las acciones afirmativas que tú haces o los programas específicos que tú haces, ¿no? Para que eso se vaya cambiando, para que esa situación vaya cambiando, ¿no? Para que la situación, las condiciones, la igualdad de oportunidades llegue a todo el mundo. Tú puedes ser que en un análisis de tu institución, tú estás viendo que, por ejemplo, en cuanto al tema de edad, ¿no? Quizás los jóvenes, tanto hombres como mujeres, puede ser que no están llegando con la misma proporción que tú quisieras que estén llegando, o puede ser que llegan, pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se retiran del sector, ¿no? Se retiran del sector y entonces se retiran por una serie de condiciones, porque no tienen quien les apoye en todos los trabajos de cuidado si tienen hijos o hijas, o tienen personas que cuidar de tercera edad, o tienen personas con discapacidad a las que tienen que atender también. Y nuevamente lo que decimos, son solo las mujeres que están sobrecargadas con eso y los hombres no asumen corresponsabilidad en eso, y eso podría ser una situación. Entonces, ahí vemos que hay una brecha y nosotros decimos, bueno, yo quiero mejorar las condiciones y hacer algo para retener, eso se llama como retener, ¿no es cierto?, a ese grupo humano en mi sector, ¿no? Entonces puede ser que tú dices, bueno, son los jóvenes, ¿yo qué acción hago específica para retenerlos? Y entonces ahí pueden ser una serie de cosas que ustedes pueden imaginar, ¿no? O sea, están los programas, las experiencias de América Latina dicen que hay un sinnúmero de cosas. O sea, hay instituciones que están haciendo programas específicos de formación para esos grupos. Hay otros programas que están activando mejor, realizando mejores cambios dentro de a nivel institucional interno, por ejemplo, físicamente, las guarderías, los lugares de cuidados de los hijos y las hijas, los permisos especiales, el compartir ¿cómo se llama? El trabajo presencial con el trabajo virtual, ¿no? Para que las mujeres o los hombres o las personas que están encargadas del cuidado, no importa si son hombres o mujeres, puedan también hacer trabajo de cuidado, el trabajo de cuidado en casa y también hacer el teletrabajo, ¿no? O sea, que son formas como de flexibilización también que permiten que las personas se sientan más contentas en el espacio y entonces las retienes, ¿no? Y ese tipo de cosas, o sea, todo eso puede ser, no necesariamente acciones afirmativas, son programas que promueven la igualdad de género, de diversidad, etcétera, o con la población que tú quieras trabajar. Entonces, esas son como acciones en este sentido que se pueden hacer, pero nuevamente les digo, no es que haya recetas generales, todo esto depende de en qué estado está su entidad, en qué estado está la aplicación de estos enfoques, con lo que decíamos antes, ¿no? Con Jenny también, o sea, ¿qué quieren hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar como institución? ¿Qué enfoque pueden ir incorporando? Y cuáles son las capacidades que tienen para eso, porque si no, quizás lo que hay que hacer es empezar a formar capacidades para poder asumir estos otros enfoques también. Entonces, bueno, es como, quería leer algo que Camilo tiene aquí. Hola, Camilo. Con el ánimo de intercambiar más conocimiento e información, antes se había puesto un grupo sobre género, diversidad y energía, gracias al curso que dictó Sisi. La vez pasada, quienes quieran hacer parte, con gusto les dejo el enlace. Miren, Camilo les está compartiendo el enlace de un grupo que tenían de uno de los cursos anteriores.
ahí lo tienen. Si es que quiere alguien unirse, pues sí. La verdad que es un grupo muy dinámico, comparten mucha información súper, se apoyan además, comparten información de qué es lo que están haciendo cada uno en sus países y se dan ideas, ¿no? Porque a veces es muy interesante que uno no tiene que estar inventando toda la rueda, sino también como mejorando la rueda nada más, pero, ¿no? Compartiéndose. Bueno, algo más, si no, va a quedar grabado, ¿no, Marce? Esto va a quedar grabado porque ahorita me llegó un mensaje de una persona de Cuba que no pudo conectarse por el internet, entonces sí, creo que queda grabado, ¿verdad? Sí, queda grabada esta información y se le subirá en la noche a la plataforma. Perfecto, muchas gracias. Una consulta. ¿Hay algún estudio de desigualdad de género o de equidad de género por clases sociales? ¿Aló? Perdón, sí, estaba en mute. ¿En general o para energía, dices? En general, por clases sociales. No, en general sí. La CEPAL, puedes irte a buscar los temas de la CEPAL. En la CEPAL, en la unidad de género, me parece que sí han hecho incluso un cruce por estratos. Ya. Ahí lo podrías ver, sí. Ya. ¿Y qué estrategia se puede implementar para que las empresas, porque el sector privado es más reacio a la incorporación de género, que las empresas puedan incorporar, que haya mayor equidad de género, que haya mayor incorporación de mujeres, sobre todo en el tema de rubros masculinizados como el rubro de energía, y también si es que se recomienda que sea un proceso voluntario o tiene que a lo mejor haber no sé, una ley o algo que los obligue al sector privado a incorporar más mujeres en los trabajos. Bien interesante, María. Mira, te cuento que sorprendentemente el sector privado está también muy metido en el tema. O sea, están súper, perdón la expresión de súper, sí, están como bastante bien motivados con el tema. No todas las empresas, pero muchísimas sí. Hay varios grupos que, por ejemplo, en energía estoy hablando, ¿no? Energía. Hay muchas asociaciones, grupos que están formándose alrededor, digamos, donde están empresas privadas y públicas, y muchas de las privadas están muy entusiasmadas porque incluso les resulta que tienen mayores rendimientos. O sea, el momento en que empiezan a incorporar todo lo que son los enfoques de diversidad y de género, empiezan a darse cuenta que tienen más alto rendimiento, ¿no? En todo, a nivel privado, en ingresos, etcétera. Entonces, tú sabes que por ahí esa parte les motiva bastante. Entonces, sí lo están haciendo, sí están incorporando, están metiendo varias cosas de los temas de sellos de género, están haciendo los sellos equipares, por ejemplo, Colombia tienen varias empresas privadas, están utilizando el sello Equipares, hacen sus análisis de género, otros están trabajando con los sellos del BID, ¿no? BID, ¿no? Mujeres que trabajan igualmente con el tema de equidad y hacen sus diagnósticos, hacen sus estrategias, o sea, la verdad que están así. En Chile también están trabajando muy bien el sector privado junto con el Ministerio de Energía. Con el Ministerio de Energía tienen una plataforma también para ir motivando que cada vez las empresas mejoren sus prácticas, ¿no? Ahí hay desniveles en toda América Latina, no todas las empresas están en el mismo nivel, pero unas están muy bien, han incorporado indicadores, otras están empezando, así. Pero el sector privado está también muy, muy motivado y encaminado. Así que sí se puede. En el caso, por ejemplo, creo que estás en Chile, puedes ver el Ministerio de Energía y ver la parte que tienen ellos con sector privado, la parte de género con el sector privado, por ejemplo, si fuera el caso de Chile. O puedes ver qué es lo que hacen el COSIER, el COSIER, que es esta asociación de empresas privadas y públicas, que también la mayoría son privadas, de energía. Ahí te dejo así algunos datitos como para que los vayas viendo. Ok, gracias. Listo.
No, de nada. Bueno, nos vemos el día de mañana. No les detengo más porque mañana seguimos conversando. Nos estamos viendo.